Buenos días, un programa más, Cuerpo, Mente, Mundo, con vosotros desde Radio Buñol. Hoy os voy a hablar de algo que se va a hacer este fin de semana y lo que representa. Por ejemplo, si nos preguntaran qué especie es la más amenazada de la península ibérica, con toda seguridad responderíamos sobre el lince, el urogallo, el bisón, pero en realidad no es un animal, sino una planta. Digamos que es la más cercana a desaparecer. Es la denominada jara de Cartagena, Cistus heteropius, la subespecie cartaginensis, jara de Cartagena. Cuenta con 3 poblaciones en todo el mundo y son muy pocos individuos los que hay. Por ejemplo, una en Murcia, otra en un garroferal de Valencia con un solo ejemplar y la descubierta actualmente es la isla de Cabrera. La fragilidad de estos núcleos exige actuaciones de conservación para garantizar su supervivencia a largo plazo, por lo que desde la Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva y Mar La Hoya organizan para este domingo 3 de marzo una actividad de voluntariado con una plantación de material procedente de la producción que viene realizando el Servicio de Vida Silvestre, que con ayuda de fondos europeos, FEADER, está llevando a cabo la recuperación de esta especie tan importante para la biodiversidad. Y bueno, esto que os he comentado me da pie a pensar un poquito en este tema. Es decir, muchas veces cuando nos dicen especies amenazadas o en peligro de extinción, pues eso, aves, mamíferos, pocos, pero algunos saben de algunos insectos. Pero los que, digamos, de alguna manera que pasan, casi rozando, pasan inadvertidos, son las especies de plantas. Y en este aspecto es donde os voy esta vez a comentar y a empezar el programa. Las especies amenazadas de flora. Son especies que exigen medidas de conservación para mantener o mejorar sus niveles poblacionales y asegurar supervivencia a largo plazo, cuando ésta sea posible. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos esto muy adelantado. Es una de las regiones europeas con mayor experiencia en este ámbito tras 2 décadas de actividad, parte de la cual se encuentra reflejada en los textos de Aguilera y Laguna. La experiencia valenciana en este aspecto destaca en los principales estudios españoles y europeos de síntesis en esta materia, especialmente lo relativo a la red de microrreservas de flora, que, aquí quiero hacer un inciso, tenemos muchas y varias, pero la gente desconoce. Son sitios, lugares, algo que nos indica que ahí tenemos especies con un valor, ya sea porque es rara, ya sea porque está en peligro de extinción y es escasa. Tenemos un montón de microrreservas que debido a su rareza y riesgo de desaparición, muchas han sido incluidas en la lista europea de especies raras, amenazadas y endémicas. Podemos consultar ambas, la red de microrreservas y la lista europea de especies raras, amenazadas y endémicas. Todo esto son herramientas que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, porque tenemos que conocer que no solamente hay especies en peligro de extinción de mamíferos, insectos, aves, anfibios. También nos tenemos que preocupar por algo que es parte de la biodiversidad, que son las plantas, la flora. La flora valenciana estuvo ampliamente representada en la primera lista roja de la flora española, que se hizo en 1987, destacando el caso de Silene declinis, que fue incluida en el primer libro rojo mundial de flora amenazada. Es decir, teníamos ya algún elemento que contaba con información a lo largo de todo el planeta. Primer libro rojo mundial de flora amenazada.
que se hizo en 1975. A la misma vez, el territorio valenciano ha albergado algunas experiencias en conservación de flora, al desarrollarse el primer intento experimental de reintroducción de esta silene en el Peñón de Ifach. E igualmente el trabajo de Prentice con Silene declinis, que figura entre los primeros estudios aplicados de biología a nivel mundial también. A ver, hay una realidad que tenemos que intentar mantener, y es la notable riqueza en plantas singulares y enclaves de interés botánico de la Comunidad Valenciana. Se puede calificar como un territorio con un nivel moderado de especies amenazadas en comparación con el resto de comunidades españolas. Pero no tenemos que olvidar que sí que tenemos especies muy amenazadas, con lo cual hay que intentar solucionar estos problemas. ¿Cómo? A través de estrategias de conservación generales y particularizadas. Me explico. Son estrategias que valdrán para un punto definido o valdrán para un ecosistema entero. Por ejemplo, podemos encontrar en el paraje de Fuente Amarga, en Villanueva de Castellón, plantazones de Limonium manaseatium en el entorno de la fuente. Lo que hemos hecho ha sido intentar que esa especie en concreto vuelva a proliferar y salga de ese peligro o esa lista de amenazadas. Y por ello os voy a hablar ahora de la planta de la que van a plantar en la actividad que al principio de este programa os comentaba. Se trata de un cistus, una jara, concretamente el Cistus cartaginensis o Cistus heteropillus. Es un arbusto de 30 a 80 centímetros muy ramoso. Las ramillas tienen pelos estrellados y algunos simples, muy largos. Las hojas son de 1 a 2 centímetros, verdes y elíptico-lanceoladas. La inflorescencia ramosa, es decir, la flor en forma de ramas, son de 1 a 3 flores pedunculadas. Los pétalos son rosados, con una mácula amarilla en la base, y el fruto es una cápsula que se abre en 5 valvas, que tienen las semillas. Esta planta florece de abril a mayo, quizás incluso entrado junio. Y hasta hace poco se consideraba una especie con una distribución mediterránea suroccidental, siendo la subespecie tipo de área norteafricana, es decir, la subespecie de la que tratamos, o Cistus cartaginensis, se consideraba un endemismo ibero-levantino, localizado en las sierras de Cartagena, Murcia y en la Sierra Calderona en la Comunidad Valenciana. Era algo que solo se podía encontrar en la Comunidad Valenciana y que ahora mismo figura entre una de las plantas más amenazadas del planeta. De hecho, en la Comunidad Valenciana solo queda un solo ejemplar. Aunque aún no han sido estudiadas las poblaciones típicas de Argelia, recientes estudios confirman la ausencia de diferencias, por lo que nos encontraremos ante una sola especie con un único representante europeo puro. Crece en matorrales degradados en áreas secas y soleadas. Se puede encontrar junto a Antillis terniflora, Erica multiflora, es decir, el brezo, Ulls parvifolium, que es la uña de gato, un Teucrium o el Rosmarinus officinalis, el conocido como romero. La jara de Cartagena incluso se podría considerar virtualmente extinta en la Comunidad Valenciana, puesto que solo cuenta con un ejemplar. Los últimos estudios moleculares cuestionan la singularidad taxonómica de la subespecie. Y, como antes he comentado, falta estudiar las poblaciones de Argelia, que señalan a este individuo como el único ejemplar puro de la especie en Europa.
Los ejemplares de Cartagena han sufrido procesos de introgresión con cistus álvidos, algo de, como dijéramos, hibridación, que podrían suponer a largo plazo la dilución de su genotipo, es decir, perder su esencia. El ejemplar valenciano se ve favorecido por diversas medidas de conservación, que si bien reducen el riesgo de extinción definitiva, tampoco permiten mejorar la situación poblacional por su condición de autoincompatible. Algunas poblaciones de seguridad han sido creadas con individuos clónicos obtenidos por micropropagación in vitro y sí que están funcionando satisfactoriamente, pero no contribuyen a diversificar la población. Y todos los rastreos que se han realizado alrededor para buscar en áreas próximas más ejemplares han resultado infructuosos. La ubicación del único ejemplar natural en una zona en pleno proceso de transformación urbanística constituye un riesgo muy elevado de desaparición, bien por afectar directamente a la parcela o por causas indirectas, como la ampliación de infraestructuras o vías de comunicación, vertido de escombros y basuras, porque alguien pueda pisotearla, etc. Las autoridades municipales están informadas al respecto para reducir estos posibles daños. Y la vitalidad del ejemplar silvestre, ya de edad avanzada, presenta grandes fluctuaciones. Ahora mismo está padeciendo la enorme sequía que nos amenaza, lo que hace que descienda un poco su nivel de salud. Para evitar todo esto y paliar en lo posible este problema, pues tenemos acciones de conservación. Tenemos material reproductivo en los bancos de geroplasma, habiéndose establecido y depurado los protocolos de germinación de semilla y de propagación in vitro con resultados satisfactorios. En el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia se ha conseguido producir planta experimentalmente a partir del cruce con material murciano. Se han realizado estudios genéticos en las poblaciones valencianas y murcianas que han caracterizado la variabilidad inter- e intraprobacional y se encuentra en redacción un programa de recuperación conjunto para ambas autonomías. Pero no solamente vamos a hablar de la jara, de esta jara que van a intentar un poco hacer una replantación en la Sierra de Chiva. Tenemos muchas más plantas. Tenemos incluso un diccionario de especies amenazadas de extinción, algunas en riesgo, otras muy amenazadas, otras amenazadas simplemente y otras más graves en peligro de extinción. Tenemos, por ejemplo, plantas como el acebo, que tantas veces se ha comentado, arbolito, cada vez más escaso por culpa de su utilización en floristería, sobre todo en la época navideña, y del uso de su corteza para cazar a los pájaros, ya que hace una especie de pegamento que es muy utilizado. Los ejemplares aislados, desgarbados por las podas, no son difíciles de encontrar bajo los bosques bien conservados de hayas, robles o pino albar. Sin embargo, lo que realmente importa es la conservación de las escasísimas acevedas o bosques de acebos, donde se guarecen del frío y del hambre muchos pájaros. Podemos seguir hablando de más plantas en peligro de extinción, en este caso un árbol, el tejo. Es aún más escaso que el acebo. Está en franca regresión, como lo demuestran los abundantes topónimos alusivos a tejedas, hoy extinguidas. Es decir, hay sitios donde nos han hablado de tejedas, de bosques de tejo, y ahora vamos y en esos sitios no queda ningún ejemplar de tejo. Es un árbol de gran valor ornamental, aunque muy venenoso, hay que tener cuidado, sobre todo los niños. El tejo hembra da unas semillas con una envuelta carnosa, de color rojo vivo, muy apetecible. Es un fruto comestible, pero hay que tener cuidado con su semilla, que es venenosa. Podemos seguir hablando de árboles, como por ejemplo la Sabina albar, Juniperus turifera.
Es un árbol que resiste el frío y la sequedad, donde no resiste la encina. La sabina, impasible al rigor de los páramos y tierras altas de Castilla y León, se da en Soria, Burgos, Palencia y Cuenca. Es productora de incienso. Es la única en su familia que forma bosques. Se extiende únicamente por el centro de la península y el norte de África y representa la última esperanza del arbolado en zonas de clima extremo. Esto, unido a su carácter relicto, hace que sea un bien no renovable que entre todos tenemos que conservar. Podemos hablar más y largo y tendido de otras plantas, como el cerezo aliso. Dentro del género botánico Prunus encontramos gran parte de nuestros frutales de verano, melocotoneros, duraznos, almendros, albaricoques. Y parece ser que todos ellos proceden del Próximo Oriente. A este género pertenecen también, aparte del palo del oro ya citado, 3 especies silvestres, de las cuales el cerezo aliso es la más rara y falto de protección, al igual que el cerezo silvestre, Prunus avium, y el cerezo de Santa Lucía, Prunus mahaleb. Podemos hablar también de un árbol de aquí muy característico de la Comunidad Valenciana, el fresno de flor, Fraxinus ornus. Es una especie muy amenazada. Están emparentados con los olivos y los jazmines. Su nombre suena a fresco. Indica que se encuentran siempre en riberas o zonas con suelos húmedos. Por lo tanto, ahora están pasando una mala temporada y no es bueno para nuestros fresnos toda la sequía que nos afecta. Existen 3 fresnos, de los que el horno o fresno de flor es el más bonito, pero también es el más escaso. Solo crece en montañas de Levante, donde en primavera destacan sus ramos de flores blancas de penetrante olor. El fruto alado, como en los demás fresnos, se denomina sámara. Para efectuar la multiplicación a partir de semillas, se recogen estas en otoño y se colocan en estratificación, en arena, hasta la primavera del segundo año, en la que se pueden pasar a tierra y ya germinan. Los peligros que amenazan a este árbol son los mismos que tienen las serranías levantinas: construcción de urbanizaciones, repoblaciones de pinos, apertura de innumerables pistas forestales, cada vez más abundantes e innecesarias. Tenemos, por ejemplo, también que hablar del olmo de montaña, un árbol raro que habita en los bosques de Pirineos y montañas de la mitad norte, en zonas donde también pueden encontrarse aisladamente tilos, arces, servales, álamos temblones, cornejos. Se diferencia del olmo corriente, Ulmus minor, entre otras cosas en el tamaño de la hoja. Y tenemos un problema ecológico con ellos. La grafiosis, que es una enfermedad producida por un hongo que obstruye los vasos y hace que se sequen las hojas. Es muy difícil de erradicar y está acabando con ellos. Por este motivo, se han introducido otras especies exóticas más resistentes a esta enfermedad, como el Ulmus pumilla. Sin embargo, el olmo de montaña está desapareciendo paulatinamente y no es bueno, nada bueno. Podemos seguir hablando de más plantas y más plantas. El sauce cabruno, Salix caprea. Los sauces eran llamados por los romanos salix, y según algunos autores este vocablo deriva del celta y significaría próximo al agua. Existen muchas especies naturales, pero el cabruno, en este caso Salix caprea, es muy raro en la península. Ocupa un sitio muy preponderante en las listas de especies amenazadas de extinción. Vive en los claros bordes y umbría de bosques y arroyos. Se distingue bien por sus hojas anchas, grisáceas o blanquecinas por el emblés. Son siempre dioicos, es decir, se presentan en distintos pies. Unos son machos y otros hembras. Hay sauces machos, sauces hembras, lo cual hace que, además de tener muy poca posibilidad de poder perdurar
y hacer las semillas tengan también que necesitar una polinización cruzada, es decir, el polen de un árbol al polen de otro. Todo ello para formar en el árbol hembra la semilla. Algunas de sus especies se cultivan para la obtención del mimbre. Otras, como el sauce llorón, se utilizan en jardinería. Tenemos que tener cuidado con todas estas plantas porque no es beneficioso para nadie que desaparezcan de la biodiversidad. Tenemos el arce, concretamente el Acer opalus, subespecie granatense. De los 7 arces que crecen en la península, todos ellos son árboles, hay 2 muy raros. El platanoides, abundante en Europa y solo conocido aquí en las laderas umbrías del Pirineo, y el que nos ocupa, del que hablamos, el granatense, que se extiende por los bosques y setos más bien montañosos de la sierra de la mitad sur. Sus hojas son más pequeñas, vellosas, lobuladas, y ello hace que se diferencien del opalus normal. Estamos hablando de una subespecie. Podemos seguir hablando, por ejemplo, tenemos más plantas, tenemos el espino amarillo, Hippopopae rhamnoides. La planta tiene aspecto espinoso, puede alcanzar hasta 11 metros de altura, hojas estrechas y algo alargadas, de 1 a 6 centímetros con escamas plateadas o más o menos del color del hierro. Las flores son verdosas, muy pequeñitas, y aparecen agrupadas en densas inflorescencias. Está en peligro de extinción. Incluso hay algunos, como por ejemplo el emborrachacabras, que son muy conocidos, del que hay, digamos que ha quedado una especie de rastro en el folclore, en los escritos antiguos sobre plantas, en medicina, y que ahora mismo el emborrachacabras, la Coriaria myrtifolia, es muy escasa de encontrar y de ver. Entre las zarzas, en setos, ribazos de la región mediterránea, vive un arbusto sureño que recibe el gracioso nombre de emborrachacabras. Y ahora voy a explicar el por qué recibe este nombre. Su fruto, cuando está maduro, produce en las cabras que lo comen efectos parecidos a las madroñas, es decir, es como si fuera alcohol, que produce un emborrachamiento, por eso se llama emborrachacabras. Es una planta muy tóxica para otros animales y para el hombre, pudiendo producir en los que se confundan sus frutos con las moras accidentes incluso mortales. El nombre genérico, Coriaria, deriva del latín y significa curtidor. ¿Por qué? Porque antiguamente se utilizaba su madera y su corteza para curtir las pieles. Ello llevó a talas masivas de este arbusto y por ello ahora mismo lo tenemos como especie en las listas de especies amenazadas de extinción. Algo que antiguamente era usual, ahora, gracias a toda la presión que le hemos metido, pues está en listas que no deberían de tenerlo. Podemos hablar también de algunos otros, como por ejemplo saudutillo, Pites agnus castus, arbusto de 5 metros de altura, típico de sotos, riberas y ramblas. El saugatillo es poco frecuente. Se extiende por la franja mediterránea de Cataluña a Andalucía, asociándose a menudo con la adelfa y los tarajes o tarais, que muchas veces los podemos ver. Incluso hay bosques de tarais, son árboles que se crían siempre alrededor de las orillas de los ríos. El nombre específico saugatillo es redundante, agnus del griego y castus del latín. Significan lo mismo, es decir, casto. Según los mitos de la antigua botánica, guarda la castidad, calma los apetitos sexuales. De las 1001 virtudes atribuidas a este arbusto, que recibe los nombres de gatillo, casto, pimiento loco, saugatillo o sauza gatillo,
Destacan el ser antiespasmódico y el carácter algo estimulante de sus frutos. Por lo tanto, vemos que es una planta medicinal y como tal ha sido diezmada y ha sido utilizada corrientemente, incluso ahora mismo, hasta que prácticamente hemos hecho que se introduzcan las listas de especies amenazadas de extinción. Es de tarda floración, además se mantiene largo tiempo, con lo cual la hoja permite que tanto hoja como flor sea fácil de identificar la planta y también sea fácil de recolectar, ya que tenemos mucho tiempo la flor. Hacen que esta planta sea especialmente apreciada para la ornamentación de jardines públicos también. Y podemos seguir una planta y otra y otra. Y como antes he comentado, en la Comunidad Valenciana somos una región rica en flora y también pionera en resolver los problemas de especies amenazadas, actuaciones sobre ellos. Pero no podemos descuidarnos. La conservación de la flora amenazada se desarrolla a partir de cuatro tipos de medidas. Unas son las científicas, tenemos que conocer la planta. Otras son las técnicas, tenemos que saber cómo hacemos para que hayan más semillas, para que esas semillas germinen, para que esas semillas ya germinadas formen más plantaciones, etc. Tenemos que tener también medidas jurídicas, como son, por ejemplo, pues las figuras de microreservas de flora. Y tenemos también que tener una cosa muy importante, que desde aquí quiero sobre todo reflexionar, son las medidas sociales. No podemos ir por el campo pisoteando, destrozando, cogiendo flor, cortando ramas. Tenemos que tener un poquito más de respeto, tenemos que tener un poquito más de cultura, de saber lo que nos rodea y evidentemente tenemos que tener cuidado con nuestro procedimiento en el campo. Parece cada vez más evidente que la recuperación de algunas especies puede realizarse con un conjunto limitado de medidas, faltando incluso alguno de los tipos mencionados, es decir, a lo mejor no hace falta una figura jurídica si sabemos que por ese sitio o ese lugar no hay mucha amenaza. Sin embargo, el desarrollo de una estrategia autonómica para conservar la flora amenazada exige un trabajo coordinado en el que se combinan todas las medidas que os he descrito antes. Vuelvo a repetir, medidas científicas, técnicas, medidas jurídicas y sobre todo las nuestras que tenemos que poner nosotros, las medidas sociales. Un trabajo coordinado y un amplio equipo de profesionales, voluntarios y colaboradores. Por ello, he empezado hoy comunicándoos la actividad que se va a desarrollar en la Sierra de Chiva alrededor de la figura de el Cistus heteropyllus, la subespecie cartaginensis. Es muy importante colaborar con todas estas asociaciones, con todas las instituciones que nos ayudan a que medidas de conservación prosperen y sean eficaces contra el problema que tenemos de las especies amenazadas, sobre todo de flora. Tenemos que tener en cuenta esto y lo tenemos que tener en cuenta ya, porque no podemos esperar a que una especie amenazada se convierta en una especie muy amenazada y en una especie en peligro de extinción, porque al final vamos a acabar con todos esos tesoros que nosotros tenemos en el campo y que ni sabemos valorar, ni sabemos respetar, ni sabemos la importancia que tienen. Entonces tenemos que tener cultura, tenemos que tener educación y tenemos que tener respeto. Desde aquí os aconsejo que miréis más las cosas, que nos demos cuenta de lo que tenemos. Para ello hay listas, hay sitios donde podemos un poquito de tener información de todo ello.
tenemos que tener curiosidad. Y todo esto nos va a llevar a que sepamos qué es el campo, cómo tenemos que andar y que estar en el campo y, por supuesto, cómo tenemos que respetarlo. Os animo a que participéis en la actividad que se va a desarrollar este domingo en la Sierra de Chiva, porque es una actividad importante, muy importante. Es una especie en la que se trabaja para que no se extinga totalmente, dado que es un tesoro de biodiversidad y como tal se tiene que salvaguardar, con medidas como la que se producen este domingo. Pues nada, desde aquí, amigos, os lo vuelvo a reiterar, ir a participar sobre todo en actividades de este tipo, y cuando salgamos al campo nos debemos de acordar que hay algunas especies muy vulnerables y tenemos que respetar. Sobre todo, una cosa a tener muy en cuenta: tenemos que dejar el lugar igual o más limpio que cuando estuvimos en él. Pues nada, desde aquí muchas gracias. Cuerpo, mente, mundo, de nuevo en Radio Buñol, y os propongo para el nuevo programa la semana que viene. Gracias a todos.